Mirad, la victoria de Alberto Ruiz Gallardón en el 95 fue fundamental para que José María Aznar fuera presidente en el 96. Igual que la victoria de Alberto Núñez Feijóo en el 2009 fue fundamental para la victoria de Mariano Rajoy en el 2011. Lo que va a pasar el 4 de mayo, que es la victoria arrolladora de Isabel Ayuso, va a ser la clave para que yo llegue a ser presidente del gobierno cuando se convoquen elecciones. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Pablo Casado, líder del Partido Popular, dejando claro lo que venimos aquí repitiendo muchas veces estos últimos días y semanas, que votar a Isabel Díaz Ayuso va a implicar votar a Pablo Casado. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy, jueves 1 de abril, que vamos a seguir hablando de esas elecciones a la Comunidad de Madrid, que tendremos justo dentro de poco más de un mes, el próximo martes 4 de mayo, ya que en el día de ayer, pues bueno, tuvimos la presentación de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, con esas fantásticas declaraciones de Pablo Casado, dejando claro que, bueno, pues una arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, que veremos a ver si al final eso se produce o no, porque yo veo demasiado optimismo, que lo entiendo, porque es verdad que todos los sondeos apuntan a eso, y también un poco el sentir de la calle, pero bueno, las elecciones hay que hacerlas y hay que esperar a ver los resultados. Pues como que esa arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso prácticamente va a catapultar a Pablo Casado a la Moncloa. Me hay que decir que lo de Pablo Casado yo no lo entiendo muy bien, porque al igual que el otro día, cuando hablaba de que las velas estaban bien orientadas y parecía el barco pirata de Playmobil, cuando empieza a decir estas cosas, yo sinceramente veo al Playmobil náufrago ahí con el pañuelito blanco diciendo: no, al final no llego a la Moncloa, porque yo creo que Pablo Casado no entiende muy bien la situación política que tenemos en España, y no sé muy bien si sus asesores realmente son buenos o son unos infiltrados de la PSOE o de Vox para acabar con el Partido Popular, porque sinceramente las declaraciones que hace semejante individuo yo no las entiendo muy bien, ¿no? Pero al final lo que hemos venido ya aquí tiempo repitiendo, y es que si Isabel Díaz Ayuso saca una gran cantidad de votos, de diputados, es decir, un fantástico resultado, va a salir Pablo Casado, va a salir Teodoro García Egea a ponerse la medallita de ese fantástico resultado, a decir: ha vuelto el Partido Popular, hay que agrupar el voto en el centro derecha, este es el Partido Popular, ahora sí, etc, y eso pues pueda tener consecuencias a nivel nacional, y lo digo por esa gran cantidad de votantes, que espero que cada vez sea inferior, de Vox, que está diciendo: bueno, quiero votar a Isabel Díaz Ayuso como agradecimiento por su gestión y demás, que yo lo entiendo. Si la gestión sanitaria de Ayuso ha sido muy buena, la gestión económica, el Hospital Zendal, no ha arruinado a nadie, ha permitido que siga abierta la hostelería, etcétera, si yo lo entiendo. Ahora bien, al igual que desde aquí hemos dicho siempre que respetamos muy mucho a Isabel Díaz Ayuso, para proteger precisamente a Isabel Díaz Ayuso de Casado, de Teodoro y de este Partido Popular lamentable que compra los mantras progres y no da la materia cultural, hay que votar masivamente a Vox, hay que votar masivamente a la candidatura de Rocío Monasterio, para que PP y Vox estén cerca, para que haya poca diferencia de diputados entre ambos partidos, se pacte un gobierno, políticas efectivas y el sentido común que lleva Vox en su programa electoral. Porque si no, Isabel Díaz Ayuso va a estar desamparada ante Pablo Casado y Teodoro García Egea, que son los que dirigen el partido y son los que van a decidir el cotarro. Ocurrió lo mismo con Cayetana Álvarez de Toledo, que molestaba mucho y tuvieron que echarla para poner a Cuca Gamarra. Pues como Isabel Díaz Ayuso arrolle y saque un fantástico resultado y eso enfada a la izquierda, si hace falta se la carga para poner a una progre, como hicieron en el Congreso, repito, con Cuca Gamarra. Además, ya sabéis que aquí siempre hemos dicho muchas veces que no sé yo si a Casado y a Teodoro le interesa mucho que Ayuso arrase, porque si eso ocurre puede que sus votantes, pues bueno, empiecen a decir que quieren a Ayuso de presidenta del Partido Popular Nacional, y a ver a dónde van Pablo Casado y Teodoro García Egea, a ver a qué puestecito van, ¿no? Para seguir trincando la pasta. Por eso, desde aquí no descarto que Pablo Casado entre en campaña, y por supuesto la campaña de Pablo Casado todos sabemos cómo va a ser: agrupemos el voto, la tontería del voto útil, la mentira del voto útil, Vox es muy malo, y voten a Ayuso para evitar que la extrema izquierda salte a la Asamblea de Madrid, cuando todo el mundo debe de saber que queriendo agrupar demasiado el voto es lo que puede provocar que la extrema izquierda precisamente asalte la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Precisamente es todo lo contrario en esas elecciones. No hay que agrupar, hay que mejor dividir en esos dos partidos, PP y Vox. Además ya sabéis que el reparto es muy proporcional, etcétera, no hay voto útil y todo lo que venimos explicando estas últimas semanas, ¿no? Pero como digo, me parece muy curioso, pero bueno, es bueno que Pablo Casado ya lo diga abiertamente, que votar a Isabel Díaz Ayuso va a implicar votar a Pablo Casado. Votar a Isabel Díaz Ayuso va a implicar que las políticas progres de Casado y Teodoro se vayan a aplicar, bien en la Comunidad de Madrid o bien en la Moncloa. Pero bueno, ya sabéis, o habéis visto ahí el vídeo un poco
Como hombre, no es que sus compañeros de partido aplaudan con mucho entusiasmo, no, las palabras de Pablo Casado, porque creo que cualquier persona sabe perfectamente que Pablo Casado no tiene ninguna opción, pero ninguna además, de llegar a la Moncloa. Pero bueno, dice Casado que todo el mundo, hasta los votantes de Vox, tienen que votar a Ayuso para que Vox no tenga representación en la Asamblea de Madrid y que esta es la votación previa para que él esté en la Moncloa. Ahí habéis visto. Bueno, pues en este caso las declaraciones de que, bueno, gracias a este resultado él estará en la Moncloa, pero también ha venido insistiendo de que no, bueno, agrupemos el voto, votemos masivamente a Ayuso, ¿por qué? Pues para no depender de los socios y para no depender de otros partidos y para que se puedan aplicar las políticas y demás, cuando precisamente Isabel Díaz Ayuso no se ha comportado como una progre en esta última legislatura, gracias a que estaba ahí detrás Rocío Monasterio y los 12 diputados de Vox poniendo un poquito los puntos sobre las íes y recordándole a Ayuso que tenía que cumplir lo que se había pactado en el acuerdo de junio de 2019, que si no es por eso, bueno, se aplican todas las políticas progres que por cierto quería aplicar Ciudadanos, que ya quedó demostrado que Ciudadanos no era un socio fiable, el único socio fiable era Vox, es decir, también es importante que todo el mundo tenga eso en cuenta, que Isabel Díaz Ayuso no ha hecho las giliprogreces que hace Pablo Casado Teodoro o incluso Feijóo en Galicia con una mayoría absoluta, porque ha estado ahí detrás Rocío Monasterio. Si no hubiese estado detrás ahí Rocío Monasterio y Vox, sinceramente no sé muy bien qué es lo que hubiese hecho el Partido Popular. Bueno, sí, seguramente lo que le hubiese mandado Casado y Teodoro, que ya sabéis lo que eso significa. Bueno, Casado ha recordado a todo el mundo que votar a Ayuso es votar a Pablo Casado. La verdad es que, como digo, Pablo Casado, pues cada vez que entra en campaña sube el pan, ¿no? Y bueno, estas declaraciones de Pablo Casado, las intervenciones de Pablo Casado, que Pablo Casado entre en campaña, pues hay gente que no le está gustando mucho. De hecho estaréis viendo un tuit que dice: tiene huevos que pueda joder más Casado a la derecha que los inútiles de la izquierda. Y pide que alguien le ponga un bozal hasta el 5 de mayo y contesta a nuestro compañero Lágrimas Progres que a quien jode es al PP y a Díaz Ayuso. Y aquí tiene toda la razón, no jode a la derecha, porque ya sabéis aquí la única derecha es Vox, desde un punto de vista social, cultural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quien sea de derechas tiene ahí una fantástica oportunidad para votar a una formación política verdaderamente de derechas. Y luego dice, pero vamos, que no termina de entender ese ánimo en que no hable, cuando se están dejando claras sus intenciones desde el principio, más aún sabiendo que no se pierde ni un voto si esos van a Vox. No lo entiende. Y aquí Lágrimas Progres, que le mandamos aquí un saludo, que sé que ve estos vídeos, tiene toda la razón. Es decir, ¿por qué hay que hacer callar a Pablo Casado y a Teodoro García Egea? No. Pablo Casado y Teodoro García Egea tienen que decir, tienen que hablar y tienen que contar realmente cuáles son sus intenciones, porque ellos son los que dirigen el Partido Popular y ellos son los que van a manejar el cotarro. Es verdad que, por ejemplo, en las últimas elecciones de Cataluña entraron en campaña y jodieron la campaña Alejandro Fernández, pero bueno, porque dijeron lo que verdaderamente pensaban, pues pensaban que la policía había pegado demasiado el 1 de octubre, pensaban que Vox era como Puigdemont, llevaban en sus listas a gente que defendía un referéndum de autodeterminación ilegal e inconstitucional, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí de cara a la Comunidad de Madrid también tienen que hablar, y si tienen que decir que Vox es muy malo, que agrupemos el voto aún sabiendo las mentiras del voto útil y que vamos a aplicar toda la agenda pijo progre de la izquierda para que no nos llamen fachas, pues es importante que salga y que lo diga, porque al final eso no va a perjudicar a nadie, gracias a que tenemos, como digo, unas elecciones muy proporcionales, el reparto es muy proporcional, 136 diputados, y los votos que no se los lleve Isabel Díaz Ayuso se los va a llevar a Vox, o se los va a llevar Vox, que sería lo normal, que Vox tenga muchísima fuerza, que Vox tenga muchísima representación para que pueda controlar la deriva progre del Partido Popular, porque es verdad que Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues realmente, sabemos que se ha enfrentado a la izquierda, también porque Rocío Monasterio ha estado detrás, pero vosotros conocéis el resto de miembros de la lista de Isabel Díaz Ayuso. Yo no, yo solamente conozco que de número 5 va Toni Cantó, que es verdad que nos cae muy bien, pero Toni Cantó hace 3 años decían que los corruptos que se fuesen al Partido Popular, y ahora va y se va al Partido Popular. Entonces, a ver, claro, está muy bien Isabel Díaz Ayuso, pero hombre, sería bueno saber el resto de miembros de la lista, quién está ahí, ¿no? Por lo tanto, como digo, yo creo que si queremos salvar la Comunidad de Madrid y si queremos salvar a la Asamblea de Madrid de que esté en manos de la extrema izquierda y de que no se apliquen las políticas progres, ni las tonterías progres estas, ni las magufadas del Partido Popular que compra las chorradas de la izquierda para que no les insulten en la Sexta, es importante que Vox esté muy fuerte, con muchísima representación, con muchísimos diputados en la Asamblea de Madrid, para que realmente en la Comunidad de Madrid no se apliquen las tonterías, ni se despilfarre dinero público en chorradas de género, de no sé qué, y del no sé qué, no sé cuál, de estas tonterías que hace a veces el Partido Popular que no hay quien lo entienda.
Pero bueno, hay que decir que también el líder del Partido Popular, ya lo estaréis viendo en pantalla, que entra en la campaña del 4 de mayo con un sondeo ficticio contra Vox para torpedear la mayoría alternativa al socialcomunismo en Madrid, que era un artículo que aparece en la Gaceta de la Iberosfera, porque aquí ya explicamos más de una vez que realmente si queremos que la extrema izquierda no asalte la Asamblea de Madrid, es necesario no agrupar el voto en el Partido Popular, porque eso puede implicar que Ciudadanos y Vox no lleguen al 5%, bueno, Ciudadanos por supuesto no va a llegar, pero que Vox no llega al 5% y eso implica que Isabel Díaz Ayuso no va a tener fuerza suficiente en su candidatura para sacar una mayoría absoluta. Por eso agrupar el voto es una tontería y es mejor tenerlo dividido en ambos partidos, PP y Vox. Y además, si están muy cerca ambos partidos, muchísimo mejor. Y decía lo siguiente, la dirección de ese Partido Popular, que trató de desincentivar el voto a Vox y bueno, filtrando pues un tracking evidentemente falso, tanto a varios medios de comunicación al servicio del Partido Popular, que decían que Vox podía quedarse fuera de la Cámara Autonómica y bueno, utilizaban esa encuesta ficticia, no se aportaban datos concretos y como que la formación de Abascal no podía llegar al 5% y así llama al miedo, afirmando que la no entrada de Vox obligaría al PP a sacar una mayoría absoluta para impedir un gobierno de izquierdas. Y aquí aparece en este caso la figura de lo del voto útil, y como siempre hemos explicado, el voto útil no existe en la Comunidad de Madrid y es una tontería que sinceramente puede tener efectos realmente bastante graves, ¿no? Es cierto que los sondeos que se están publicando estos días para la Comunidad de Madrid ponen aproximadamente a Vox entre el 11 y el 12%. Hay que ser muy conscientes de que, por supuesto, estos sondeos tienen una clara orientación de voto y yo creo que Vox va a estar por encima del 15% sin ningún problema. Y hay que ser también muy conscientes de que realmente estas son unas elecciones que pueden cambiar hasta el último día. Vamos a ver cuando empiece la campaña, vamos a ver los actos, vamos a ver los debates, el tirón que siempre tiene Santiago Abascal en campaña y realmente, pues, también, por supuesto, las distintas participaciones en los distintos medios de comunicación. Y Vox tiene que saber que en la campaña electoral se tiene que dedicar principalmente a hacer frente al gobierno o a esa alternativa social comunista que hay enfrente, a explicar muy bien cuál es su programa electoral y qué medidas quiere aplicar desde un punto de vista económico, cultural, social y centrarse en los problemas reales de los madrileños. Y también de vez en cuando, si el Partido Popular pues ataca, que va a atacar por supuesto tanto Casado como Teodoro, pues hombre, recordar un poco las tonterías que el Partido Popular ha hecho alguna vez, ¿no? Bueno, alguna vez no, demasiadas veces a lo largo de estos últimos años, ¿no? Pero bueno, como digo, lo de crear esto de los sondeos falsos, ¿no? Para decir, no va a llegar al 5% y tal, sinceramente da una vergüenza ajena lamentable, ¿no? Pero bueno, el inexplicable plan llega después de que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, dijese, ¿no?, que Vox no podía entrar en ningún gobierno, pues tanto autonómico como municipal, tras esas elecciones catalanas, y que dejó clara su postura respecto a Vox en la última moción de censura en el pasado mes de octubre, cuando lo de la sangre de las víctimas de ETA y demás, ¿no? Y frente a la garantía de estabilidad que le ofrece Vox en las regiones, pues ahí vemos en este caso la diferencia con lo de Ciudadanos, y lo digo porque ya está dejando abiertamente el Partido Popular que ellos ya, bueno, han dicho abiertamente cuál es lo que opinan sobre Vox. Y lo que opinan sobre Vox es lo mismo que dijeron en el pasado mes de octubre en la moción de censura de Pedro Sánchez. Y ya han dejado ellos también abiertamente claro, y lo han dicho, lo han dejado meridianamente claro, que Vox no va a entrar en un gobierno de la Asamblea de Madrid. Y por tanto, sabiendo todo eso, creo que lo lógico, lo sensato y lo que es de sentido común es votar masivamente a Vox el 4 de mayo. Para que no solamente duplique la representación que tiene ahora, sino que saque muchísimo más. Y por tanto al Partido Popular no le quede más remedio que pactar un gobierno con Vox. Que puede que Vox no entrase a tener responsabilidades de gobierno, porque es cierto que en un gobierno de coalición generalmente el que ha quedado segundo suele verse más afectado y suele sufrir más desgaste. Bueno, pero que se pacten unas políticas muy concretas y que se apliquen esas políticas. Y si no se quieren aplicar, pues dejar de darle su apoyo, como por ejemplo está ocurriendo en Andalucía. En Andalucía Vox ya no apoya a Partido Popular y a Ciudadanos, porque no han cumplido con lo presupuestado y no han cumplido con lo pactado. Y ahora si quieren aprobar algo, pues tienen que irse o a buscar los apoyos en el Partido Socialista o en Adelante Andalucía, porque ante todo en política hay que tener principios, y si tú no cumples, y además hay que ser honrado, y si tú no cumples lo que has pactado, pues pierdes el apoyo y punto pelota. Por tanto, si no quieren que Vox entre en el gobierno, o Vox no quiere entrar en el gobierno, sino quiere hacer un apoyo externo, un apoyo desde fuera, aunque hombre, yo creo que estaría muy bien que entrase en el gobierno y empezase a tener responsabilidades de gobierno, pero si quiere mantenerse fuera, que sí que se pacten una serie de puntos y una serie de leyes y medidas que se tienen que aplicar, y en el caso de que el Partido Popular no lo quiera, teniendo en cuenta que sería su único socio fiable de gobierno, pues mala suerte, perderá los apoyos y habría que convocar nuevas elecciones. Pero como digo, en política hay que ser honrado y hay que cumplir lo presupuestado y lo pactado. Que ya sé que Pablo Casado y Teodoro García Egea no es muy de cumplir las promesas. Bueno, realmente históricamente el Partido Popular no es muy de cumplir las propuestas de campaña. Pues bueno, espero que empiecen a cambiar con eso, ¿no?
Y como bien dice también este artículo, los sondeos que infravaloran a Vox. Olvida el PP que los sondeos siempre desprecian el voto a Vox en todas las elecciones. Por ejemplo, en las elecciones Andalucía de 2018, en las elecciones generales de 2019 y sin ir más lejos en estas últimas catalanas del 14 de febrero. Y no es que quieran infravalorar a Vox, que seguramente también, sino que Vox es un partido político de campaña. Porque cuando no estamos en campaña no salen los grandes medios de comunicación. Nadie habla de ellos, salvo en las redes sociales. Llega la campaña, llegan los actos, llegan los debates y la gente dice: coño, este partido es muy bueno y casi ni le conocía. Y votan a Vox. O sea, no es que los sondeos quieran infravalorar intencionadamente a Vox, que seguramente también. Es que es un partido de campaña. Es un partido de campaña que siempre va a crecer en campaña. Es decir, vamos a ver, lo que marquen los sondeos antes de que empiece la campaña, siempre tendréis que sumarle 2-3 puntos porcentuales más a Vox. Y ese va a ser como mínimo el resultado que va a tener en las elecciones. Como digo, puede que les infravaloren intencionadamente, pero también es que hay mucha gente que yo estoy convencido de que todavía no conoce a este partido político. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación no se habla de ellos, salvo en campaña. Bueno, vamos a terminar con un par de cuestiones del periódico Lo Español. En primer lugar, este artículo que decía: ¿deben desaparecer Podemos y Vox para que el centro sobreviva? Ya sabéis que el periódico Lo Español es un periódico al servicio de Ciudadanos. Y hombre, este artículo, que por cierto está bajo suscripción, es decir, encima hay que pagar para leer esta basura, realmente es ridículo, ¿no? Porque lo que hay que preguntarse es, o lo que hay que pedir es que desaparezcan de una vez Podemos y PSOE para salvar España. Que yo creo que es lo más importante y no lo que le pasa al partido político de Inés Arrimadas, que parece que está a sueldo del periódico Lo Español. Además, ya sabéis que el centro político es una falacia, es una tontería que se han inventado, porque el centro político no existe, porque siempre te lo van a marcar el resto de formaciones políticas. Además que estas etiquetas realmente ya dan un poco, bueno, dan lástima prácticamente este tipo de etiquetas, ¿no? El centro, no sé qué, no sé cuál. Por tanto, hombre, que sinceramente Lo Español esté dando estos artículos, pues da un poco la risa, ¿no? Y vamos a terminar precisamente con un sondeo, también para el periódico Lo Español, para Sociométrica. Estaréis viendo los datos, como siempre decimos, olvidaos del porcentaje de Ciudadanos, porque Sociométrica siempre prácticamente le suma 3 puntos más a Ciudadanos, por tanto Ciudadanos estaría fuera seguro de la Asamblea de Madrid. Y bueno, pues viendo el reparto de escaños, veis como la extrema izquierda se comería un mojón. Esto lo llevo diciendo ya muchas veces. Podemos, que realmente ahí veis el efecto Pablo Iglesias, que no es nada. Podemos más Madrid y el PSOE, que por cierto el PSOE sacaría el peor resultado de su historia en la Comunidad de Madrid. Todo lo que sea bajar de 32 diputados, eso implicará, bueno, lo he dicho, que las tres izquierdas pues no tendrían ninguna opción y no van a tener ninguna opción de sumar mayoría absoluta. A Ciudadanos tenéis que quitarle 7 diputados, que habría que repartírselo, entre el Partido Popular, PSOE, más Madrid y Vox. Vox tendría 15 diputados, 11% de los votos, pero como siempre digo, tenéis que sumarle 3-4 puntos porcentuales perfectamente a lo que le están dando ahora los sondeos a Vox. Y como digo, puede llegar al 15% y 25-26 diputados sin ningún problema. Y parece ahora una locura viendo los datos que marcan estos sondeos, pero como digo, hay que esperar a la campaña, a los debates, a los actos. Va a ser una campaña muy importante y por supuesto aquí en el canal tendremos muchísimo material esos días. Bueno, nada, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, os podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.